Hola chicos, buenas noches. Vamos a ver hoy un video acerca de los modelos atómicos. Ya vimos en la última clase el concepto de materia. Dijimos que la materia es todo lo que está compuesto en este planeta, ¿no? Todo lo que nos rodea está compuesto en realidad de materia. La materia sería el contenido de todo lo que nos rodea, lo podamos o no lo podamos ver. El aire, por ejemplo, está compuesto por nitrógeno y oxígeno, y entonces esto también es materia. Bueno, la materia está compuesta por diferentes compuestos y elementos, entre ellos los átomos. Los átomos existen a través de la historia diferentes modelos que han tratado de explicar cómo es a través de la historia desde los griegos comenzaron a hacer estudios y hacer conjeturas acerca de cuál es el comportamiento, de cuál es la partícula más pequeña en la cual se puede dividir la materia, ¿no? Y entonces, la materia dijimos que es todo lo que nos rodea, todo en sí lo que nosotros tenemos está hecho de materia, y entonces podemos decir que la materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, que tiene masa, y que está formada por átomos, ¿no? La materia puede ser percibida por los sentidos o no necesariamente, como en el caso del aire, que es un gas que está compuesto principalmente por oxígeno y por nitrógeno, y que en realidad no lo podemos ver, pero siguen siendo materia, ¿no? El carbono y los diferentes compuestos son materia. La luz y el calor no son materia, ¿por qué? Porque no tienen ni masa ni volumen, ¿no? La materia, lo vimos en las clases anteriores, se pueden dividir en diferentes compuestos o componentes. Uno de ellos serán las sustancias puras o las mezclas. Las mezclas a su vez pueden ser homogéneas o heterogéneas. Las sustancias puras pueden ser simples o compuestas, como en el caso del agua, en el caso del metano, en el caso de los diferentes compuestos. Y las que son simples son monoatómicas o poliatómicas, esto es, que están relacionadas dos átomos del mismo elemento. Y las mezclas pueden ser homogéneas o heterogéneas. Las mezclas homogéneas son aquellas en que son una sola fase. Por ejemplo, el agua cuando se disuelve sal en el agua, o cuando mezclamos alcohol con agua. También pueden ser heterogéneas en el caso de una ensalada, por ejemplo, en donde podemos identificar claramente cuáles son cada uno de sus componentes, ¿no? Algunos ejemplos de las sustancias puras, aquí los pueden ver, el oro, el cobre, el azufre y algunos compuestos como el agua, como la sal común, como la pirita, que es un sulfuro de fierro, como la sal común, que es un cloruro de sodio, y las mezclas en donde podemos identificar claramente cuáles son mezclas heterogéneas, como el granito, que es un compuesto que tiene cuarzo, feldespato y mica, en donde podemos identificar cada una de las características que las componen, cada uno de sus componentes. Y también las homogéneas, en donde, por ejemplo, nosotros podemos ver el acero, en donde no hay manera que nosotros podamos identificar las diferentes fases que están compuestas, que es de fierro y carbono, o en cualquier aleación, casi en ninguna se podemos identificar que existe alguna combinación de dos elementos, ¿no? En el aire, por ejemplo, tampoco podemos identificar que es una combinación de dos elementos, principalmente el oxígeno y el nitrógeno, pero tampoco lo podemos identificar. Toda esta materia entonces está formada por átomos. El átomo, desde la antigüedad, les decía que los griegos se hacían la siguiente pregunta: si un pedazo de materia era dividido en partes cada vez más pequeñas y cada vez más pequeñas y cada vez más pequeñas, ¿llegaríamos alguna vez a encontrar un pedazo que no pudiera ser dividido? Esa era una pregunta. Los griegos hacían mucho de estos tipos de preguntas acerca de qué era lo más pequeño, qué es lo más grande, de dónde venimos, qué es el ser, en realidad si existimos o en realidad somos, somos el resultado de la imaginación de alguien, etcétera. Este tipo de preguntas filosóficas se las hacían los griegos, y una de ellas era esta. En el siglo V antes de Cristo, el filósofo griego Demócrito, que fue uno de los muchos filósofos griegos que existen en la antigüedad,
él supuso que existían partículas muy, muy pequeñas, indivisibles y que además serían eternas e inmutables, esto es, que no se podían modificar. Y llamó a estas partículas átomos. Demócrito fue quien en realidad nombró por primera vez a las partículas pequeñas más indivisibles átomos. Átomos significa en griego, quiere decir indivisibles. Entonces él dijo, si llegamos a unas partículas lo más pequeño que se pueda, estas partículas se llaman átomos. Según Demócrito, existían átomos distintos para cada sustancia. Por ejemplo, él decía que si una papa estaba formada por los átomos más pequeños, serían átomos de papa. El agua, si nosotros la podíamos dividir en partículas más pequeñas, serían partículas de agua, átomos de agua, y una piedra, átomos de piedra, y así. Él no concebía que quizá estaban formados por unos elementos todavía más pequeños, o elementos de los cuales formaban un compuesto que a lo mejor él no concebía que se pudiera ver alguna diferencia en estos. Por ejemplo, en el agua él quizá no concebía que estaba formado por dos elementos diferentes. Por eso, él suponía que la partícula más pequeña eran átomos de agua o átomos de papa o átomos de diferentes características. Él fue entonces el primero que empezó a hacer este tipo de estudios y de análisis. Sin embargo, las ideas de Demócrito sobre la materia no fueron aceptadas por los filósofos de esa época. En ese entonces había muchas escuelas de filosofía y las escuelas más importantes definían más o menos para dónde iba cada uno de los estudios que estaban haciendo, y en ese entonces las de Demócrito no fueron aceptadas de la mejor manera. Por lo tanto, esas filosofías pasaron, esas ideas de Demócrito pasaron cerca de 2200 años, jóvenes, muchísimos, ¿no? Para que la idea de los átomos fueran tomadas de nuevo en consideración. Fue hasta 1805, cuando el científico inglés John Dalton en 1805 propuso que la materia no era continua, sino que habría un punto en el cual ya no se podría dividir. Durante toda esa época simplemente concibieron que efectivamente había una teoría, que había algo muy pequeño, pero en realidad nadie hacía estudios más al respecto. Fue hasta Dalton, este científico inglés, que en 1805 dijo que efectivamente la materia no era continua y que había una parte al final que ya no se podría dividir. Este punto él lo llamó el átomo. Dalton dijo, la materia no es infinitamente divisible, debe haber un punto a partir del cual no podemos seguir dividiendo. He escogido la palabra átomo para nombrar a estas últimas partículas de materia, cuya existencia es escasamente dudosa, aunque son probablemente muy pequeñas para apreciarse con los mejores microscopios. Como se pueden dar cuenta, en 1805 no existían microscopios donde pudiéramos ver los átomos, entonces él asumió que existían unas partículas muy pequeñas y las nombró átomos. Él eligió la palabra átomo que ya existía, que ya existía y alguien la había utilizado como algo muy indivisible, y Demócrito ya lo había utilizado en la Grecia antigua. Dalton imaginó los átomos como esferas indivisibles e indestructibles, iguales entre sí en cada elemento químico. Los postulados de este modelo atómico de la materia sirvieron de base a la química moderna con los siguientes postulados que planteó Dalton en ese entonces. Y uno de sus postulados son, la materia está dividida en unas partículas indivisibles e indestructibles que se denominan átomos. Hoy sabemos que no es de esta manera, pero Dalton, imaginen en 1805, con las herramientas tecnológicas que él tenía, lo que estaba adelantando, ¿no? Uno de sus principios fue que eran partículas indivisibles e indestructibles. Todos los átomos de un mismo elemento son idénticos entre sí. Él refería que presentaban las mismas propiedades cada uno de los átomos que que pertenecían a un elemento. Todos eran igual en masa e igual en propiedades. Otro de los postulados de Dalton dice que los átomos de distintos elementos tienen distinta masa y distintas propiedades.
y que los compuestos que se forman cuando los átomos se unen entre sí en una relación constante y sencilla. Él decía que los compuestos se podían formar si algunos de estos elementos se unían entre sí de una manera muy simple, ¿no? Los átomos no se pueden crear ni destruir. Si un compuesto se descompone, los átomos se reagrupan para formar otros sin alterarse. Él decía que como no se podían, que en su primer postulado decía que son indestructibles, él dice que si un compuesto se separaba o se descomponía, entonces los átomos no desaparecían, simplemente se agrupaban de otra manera con otros elementos para formar otros compuestos, ¿no? La teoría de Dalton nos permite entonces explicar, fíjense, desde 1805, la formación de compuestos químicos como las piezas de un juego de construcción. Ven estos legos en donde se pueden armar diferentes figuras. Imaginen que cada uno de ellos es un átomo de cierto elemento. Entonces, ustedes nunca los podrían destruir, simplemente cuando rompen una figura, se separan y pueden formar otras diferentes, ¿no? También nos permite explicar las reacciones químicas. Esto es que nosotros si tenemos dos átomos de hidrógeno, por ejemplo, dos átomos de moléculas de hidrógeno, dos moléculas de hidrógeno más una molécula de oxígeno molecular, podemos formar dos moléculas. Y la ley de la conservación de la masa, ¿no? Es una aportación importante de Dalton, que dice que en toda reacción química, la suma de las masas de los reactivos es igual a la suma de las masas de los productos de la reacción. Esto es importante. La suma de las masas de los reactivos, lo que yo ponga en masa de cada uno de los reactivos, será igual a la suma de la masa de los productos de la reacción. Hay que tener importante atención en esta ley de la conservación de la masa. Por esa época, Lavoisier, que es el padre de la química, definió algunas leyes. Él no hizo en sí, también hizo una propuesta de tabla periódica, pero no hizo en realidad él un modelo atómico, porque él estaba investigando otro tipo de cosas, ¿no? Pero él sí planteó la ley de la conservación de la materia, que es una de las leyes más importantes para el estudio de la química. Y dice que en toda reacción química, la suma de las masas de los reactivos es igual a la suma de los productos de la reacción. Es decir, antes de la reacción y después de la reacción tendremos el mismo número de átomos de cada uno de los existentes. La única diferencia es que dichos átomos estarán unidos de diferente manera, ¿no? Entre otras cosas, Lavoisier, que es uno de los investigadores más prominentes en química, se le llama el padre de la química, expuso, entre otras cosas, la ley de la conservación de la masa, el concepto de elemento químico, la composición del aire, la importancia de la precisión, la respiración como una oxidación, algunos principios de nomenclatura. También hizo una propuesta de tabla periódica, entre otras muchas cosas, ¿no? Lavoisier es importante, aunque no hizo un modelo atómico, es importante que lo consideremos como alguien que hizo grandes aportaciones de la química. Después de Dalton y de Lavoisier, que estaban haciendo ese tipo de investigaciones, vino otro investigador que se llama J.J. Thomson, y él construyó el primer modelo atómico basado en experimentos científicos. Si se fijan, Dalton lo que hacía era en experimentos, su teoría era basada en teorías que él suponía que sucedía a partir de otros experimentos. Pero Thomson dijo, vamos a hacer una teoría a partir de experimentos, y entonces empezó a hacer primeros experimentos. Precisamente algunos experimentos con fenómenos eléctricos, en donde involucraba diferentes tipos de elementos para poder incidir sobre un rayo catódico, energía en donde él pudo hacer diferentes experimentos. Él descubrió el electrón. El electrón, como recordarán, es uno de los componentes de un átomo. Un átomo se compone de tres elementos principalmente, de tres componentes principalmente. Dos que se encuentran en el núcleo y uno que se encuentra, o varios que se encuentran alrededor del núcleo. En el núcleo se encuentra el protón y el neutrón, y en el exterior se encuentra el electrón. Esta partícula subatómica la descubrió Thomson.
El experimento de Thomson consistía en hacer pasar a partir de un tubo de rayos catódicos un rayo de energía en donde, y al final tenía una pantalla fluorescente en donde podía identificar precisamente que había un movimiento de los electrones a partir de uno de los polos negativos que él ponía en este tubo, ¿no? A partir de este experimento, evidenció que efectivamente había partículas subatómicas, esto es, que no el átomo era la partícula más pequeña como había pensado Demócrito y como había pensado Dalton, sino que había partículas todavía más pequeñas. Y una de ellas era el electrón. Podemos decir que Thomson, una de sus grandes aportaciones fue que él descubrió el electrón, ¿no? Este sería el experimento que hizo Thomson, que es el tubo de rayos catódicos, ¿no? Él lo que pensaba es, los rayos catódicos parten de un polo negativo, son partículas negativas. Los rayos catódicos se desplazan en línea recta y poseen masa. A las partículas que forman los rayos catódicos los llamaré electrones. Podemos decir que él fue quien descubrió los electrones. El átomo se encuentra formado por una esfera que contiene toda la masa y tiene la carga positiva dispersa. En esta esfera se encuentran incrustadas las cargas negativas, de la forma como se presentan las pasas en un pastel. Él decía que todo ese círculo era el átomo, que toda la parte completa era partículas positivas y partículas positivas, y las partículas negativas estaban incrustadas dentro de este átomo como si fueran pasas en un pastel. Esas pasas son los electrones. Este es el modelo atómico de Thomson. Y también hizo varios postulados, al igual que Dalton, entre ellos que es una esfera, el átomo es una esfera con carga positiva y que los electrones se encuentran arbitrariamente o aleatoriamente distribuidos en cada una de estas. Como la materia es neutra, él dijo, como ustedes pueden tocar cualquier materia y se fija no tiene alguna carga, a menos que efectivamente esté cargada de alguno de los polos, entonces, si decimos que la materia es neutra, entonces tendría que haber la misma cantidad de cargas positivas que negativas. Él definió precisamente esto, ¿no? Ese sería uno de los postulados de Thomson. Posterior a Thomson vino otro investigador que se llama Rutherford. Rutherford parte de una experiencia que el modelo anterior no puede explicar. El modelo de Thomson se quedaba limitado en varias cosas. Entonces, Rutherford, y vean en qué año, apenas hace 100 años de esto, un poquito más de 100. Rutherford construyó el llamado modelo planetario del átomo. Él realizó experimentos con sustancias radiactivas como, por ejemplo, el polonio. El polonio es una de las sustancias radiactivas más importantes que más se descubrieron en 1900 y que más utilidad tenían en ese entonces. Si recuerdan, una de las grandes investigadores que es Marie Curie, ella, entre otras cosas, trabajó mucho con radiación, ¿no? En ese entonces se trabaja mucho con radiación, no sabían los peligros que podía presentar trabajar con ese tipo de elementos y entonces los manejaban de alguna manera, ¿no? Rutherford, además de su modelo planetario, que él hizo un modelo planetario, se le considera el padre de la física nuclear por clasificar las emisiones radiactivas junto con Becquerel en alfa, beta y gamma. ¿Recuerdan estas partículas alfa, beta y gamma? Las partículas gamma son aquellas que tienen una gran radiación y pueden atravesar diferentes compuestos. Vean ahí en la ilustración cómo las partículas alfa recorren una distancia muy pequeña y son detenidas por una pequeña placa de papel. Las radiaciones beta recorren en el aire una distancia de 1 metro aproximadamente y son detenidas por unos pocos centímetros por una delgada hoja de metal o de madera. En cambio, las radiaciones gamma recorren cientos de metros en el aire y son detenidas por una pared gruesa de plomo o de cemento. Estas partículas gamma son partículas muy radioactivas y estas partículas son las que ellos podían obtener a partir de elementos como el
como el polonio o como el radio, ¿no? Es un tipo de radiación electromagnética y por tanto constituida por fotones. Los fotones son cuantos de energía que viajan a través del aire, producida generalmente por elementos, como les decía, radioactivos, ¿no? Este es el experimento de Rutherford, en donde él descubre que efectivamente existen tres tipos de radiaciones, ¿no? Los rayos alfa deben de atravesar la lámina de oro y chocar con la pantalla. El destello que producen es observado por el microscopio. De la observación se obtuvo lo siguiente, ¿no? Este es otro de los esquemas de Rutherford, en donde ven cuando él emite los rayos, el haz de partículas alfa, cuando llegan a la lámina, a la lámina de oro que está aquí en el centro, pueden ver cómo las partículas, algunas rebotan y algunas pasan directamente a través de los átomos, algunas rebotan y se van hacia otro lado, algunas se regresan y algunas toman unos ángulos diferentes. Ajá. La mayoría de las partículas atraviesan la lámina sin cambiar de dirección. Sin embargo, unas pocas eran reflejadas hacia otros ángulos pequeños. Este es el resultado completamente inesperado, incompatible con el modelo macizo de existencia de Thomson. Thomson decía, recuerdan, que eran unas pelotas como unos pasteles y que ahí estaban las pasas, que eran los electrones. Entonces, si nosotros hacíamos este experimento, ¿qué debería pasar? Todas se deberían de regresar, ¿no? Porque como es un sólido, un átomo, de acuerdo al modelo de Thomson, todos se deberían de regresar. Pero ¿qué pasaba? Que todos los rayos pasaban, casi la mayoría cruzaba. ¿Eso qué quiere decir? Si la mayoría de los rayos alfa atravesaba la lámina sin desviarse, ¿por qué? Porque la mayor parte del espacio de un átomo es espacio vacío. Eso fue lo que pensó Thomson. Entonces, algunos rayos se desviaban porque los rayos alfa son partículas positivas y pasan muy cerca de un punto que tienen toda la carga positiva del átomo. Recuerden, carga positiva con carga positiva se rechazan. Carga negativa con carga positiva se atraen. ¿Qué quiere decir? Que si yo mando una carga positiva y la desvía, quiere decir que esta es positiva, porque si fuera negativa, se pegarían. Entonces, ¿qué decía él? Que la mayoría de las partículas rebotan porque las pequeñas partes en donde sí rebotaban eran la parte positiva. Entonces, él comprendió que el modelo del átomo está constituido por una gran cantidad de vacío en una zona muy reducida en donde se encuentra la mayoría de la masa, que es positiva, y a este le nombró el núcleo, ¿no? Lo que hace posible que reboten los átomos. Si los electrones son negativos, existen en el núcleo cargas positivas llamadas protones. Entonces podemos decir que Rutherford fue quien descubrió los protones, la carga positiva del átomo y que se encuentra en el núcleo. ¿Qué diferencia hay entre Rutherford y Thomson? Que Thomson consideraba que el átomo era un compuesto sólido y que estaban incrustados los electrones. Rutherford dice no, la mayor carga, la mayor cantidad del átomo es vacío, la masa se concentra solamente en el núcleo y ahí se encuentran las cargas positivas y las negativas. Entonces él dice, ya encontré la carga positiva, existe una carga negativa que es la que está alrededor, que llamaron electrones, y él deduce que existe una presencia de un neutrón, que es otra carga que no tiene, más bien otra partícula que no tiene carga y que se encuentra en el centro. No lo detecta, pero necesita de su presencia. ¿Por qué? Porque si tuviéramos solamente cargas positivas en el núcleo, estos generarían mucha energía de repulsión. Entonces, existen ahí cargas neutras que hacen que las cargas positivas se balanceen junto con las positivas que hay en el electrón para que no haya tanta repulsión. Si no, el núcleo se nos descompondría. Ajá. Compensar la deficiencia de masa, además, es otra de las características del neutrón para compensar el peso que existe en el núcleo, ¿no?
Entonces, de acuerdo a este modelo de Thomson, el átomo se divide en dos partes. Una, el núcleo, y dos, la corteza. En el núcleo se encuentra la carga positiva y, y los neutrones que no tienen carga, ¿no? Y en la corteza o alrededor de este núcleo se encuentran los electrones que tienen carga negativa, ¿ok? A manera de información, un electrón se representa por la letra E con un superíndice negativo. El protón se representa con una P con un superíndice positivo y el neutrón una N con un 0 de superíndice. La carga en coulombs será menos 1.6 por 10 a la menos 19, una carga obviamente un número muy pequeño, y la masa absoluta será 9.11 por 10 a la menos 31, es obviamente muy pequeña la masa de cada uno de los compuestos, ¿no? Existe otro modelo. Después de Rutherford vinieron varios modelos atómicos, entre ellos el de Niels Bohr, que era discípulo de Rutherford, mejoró la concepción del átomo introduciendo una parte que se llama la estructura electrónica, perdón. La teoría clasista no permite explicar algunos aspectos importantes del modelo de Rutherford. Y Niels Bohr, hizo varias aportaciones a la teoría de Rutherford, ¿no? Podríamos considerar que él es estudiante de Rutherford. Entonces, él dijo, ok, los electrones giran alrededor del núcleo, y al girar poseen aceleración. Esto es, si algo va girando, pues genera aceleración. La teoría clásica dice que cuando una partícula con carga se acelera, emite radiación o emite energía. Entonces, si emite radiación, pierde energía, o sea, algo que emite radiación está perdiendo la que tiene, ¿no? Si pierde energía, disminuye su velocidad y con ello la fuerza que está haciendo que esté girando alrededor del núcleo. Esto es, si el electrón está girando, está perdiendo energía. Debería de pasar que en algún momento los electrones se quedarán sin energía y se cayeran, ¿no? Y entonces tendríamos el suelo lleno de electrones, ¿no? Pero el electrón en realidad nunca se cae. ¿Qué pasa con los electrones? ¿No? Y entonces Bohr propuso que los electrones que giran alrededor del núcleo no emiten radiación, solo emiten radiación cuando cambian de órbita, o sea, cambian el radio en donde se encuentran. Según esto, los electrones pueden ocupar ciertas órbitas determinadas. Entonces Niels Bohr descubrió lo que se llaman niveles de energía. Esto es, los electrones giran en forma circular alrededor del núcleo y solo en ciertos niveles de energía. Critica el modelo de Rutherford porque dice que los electrones no giran alrededor del núcleo, sino que son partículas sometidas a diferentes aceleraciones y deberían emitir energía. Supone la nula masa del electrón y no considera la interacción entre los electrones. No explica fenómenos como los electrones. Puntos importantes del átomo de Bohr. Los electrones solo son posibles en determinadas órbitas. Estas órbitas las vamos a llamar órbitas estacionarias, en las que el electrón gira alrededor del núcleo y no emite energía, ¿no? Este modelo de planetario de alrededor del Sol es el modelo precisamente de Niels Bohr, ¿no? Un electrón al pasar de una órbita superior a una inferior emite energía en forma de radiación electromagnética, o sea, de luz. Cuando un electrón pasa de una órbita más grande a una más pequeña, emite energía. ¿Qué pasa cuando pasa de una inferior a una superior? Entonces gana energía. La energía se absorbe o emite en los cambios de órbita de un electrón, son características de los átomos de cada elemento químico. Esto es, la energía que pasa, que genera un electrón de un átomo de radio, por ejemplo, cuando cambia de una órbita a otra órbita, es una energía particular y solamente pasa en el átomo de radio. Esto se llama espectro atómico y cada elemento tiene un espectro diferente.
Ajá, esa es la manera como Niels Bohr identifica este tipo de átomos. Según Bohr, las órbitas son circulares y a ciertas distancias del núcleo, ¿no? En 1916, Sommerfeld modifica el modelo atómico de Bohr en donde dice que los electrones solo giran en órbitas circulares, sino que además giran en órbitas, elípticas, ¿no? Después de eso han existido diferentes investigadores, entre ellos aquí pueden ver que empezó Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, Schrödinger. Los modelos atómicos siguen evolucionando y se siguen descubriendo nuevos fenómenos debido a que existen cada vez más instrumentos en donde podemos nosotros precisar la manera en la que están concebidos los átomos. Han ido haciendo mayor investigación, ¿no? Recuerden que la química es una ciencia que a partir de los instrumentos con los que podemos hacer análisis es la medida en la que nosotros hemos podido seguir investigando. La gente que se dedica a hacer investigación es a través de estos instrumentos en donde puede seguir haciendo investigación, ¿no? Existen algunos investigadores como Heisenberg o Schrödinger que siguen haciendo estudios acerca, ¿no? Hay un principio de dualidad de de Broglie en donde los electrones, al igual que los fotones, se comportan como partículas de masa y energía. Hay un principio de incertidumbre de Heisenberg que no es posible conocer a un mismo tiempo la posición y velocidad de un electrón en un átomo. Se habla entonces de regiones en donde más probable encontrar al electrón en órbitas o en nubes electrónicas, ¿no? No en realidad en orbital, sino en nubes electrónicas en donde por ahí anda un átomo, pero tampoco es simple que nosotros podamos encontrar o ubicar un átomo para empezar por el tamaño que son y entonces el instrumento que necesitamos para poderlo identificar. Schrödinger, en 1926 se establece la relación entre la energía de un electrón y la distribución de este en el espacio. Y él aparece los números cuánticos que son NLM, que los veremos un poquito más adelante. Otro investigador, Jordan y Dirac, han hecho también investigaciones en donde ellos encontraron un cuarto parámetro de energía, un cuarto parámetro cuántico y le llamaron S, que establece con mayor exactitud la distribución de los electrones. Bueno, a manera de resumen, chicos, esos son la historia de los diferentes modelos atómicos. Les voy a compartir este video y les voy a subir ahí una actividad en donde tendrán que hacer un resumen de cada uno de los modelos, las características que tienen. Déjenme ver en dónde está. Tendrán que poner en esta tablita el título del modelo, el autor, el año de la aparición, un pequeño esquema de cuál es la representación de su modelo atómico y las aportaciones que tiene cada uno de estos investigadores. Entonces, se los comparto en Classroom para que lo puedan ver el video, para que puedan tomar notas y para que vayan llenando esta tablita que les voy a compartir también. Bueno, chicos, espero que les haya gustado. Mañana seguimos en contacto.